Bueno, Pregunta. sí, Hay una consigna en la guía que dice que hay que esquematizar a un hueso largo. ¿Se escucha? sí, sí, se escucha. Sí, y decir, bueno, el tipo de tejido que había en epífisis y diáfisis. Claro. Se Bueno, refiere a con lo que esto, usted explicó ahora, ¿no? Pues yo había leído algo en otros power de tejido esponjoso, tejido compacto. claro, bueno, eso es parte de los tipos de tejido que hay en el hueso. Sí, el hueso tiene un tejido que es el tejido óseo. Creo que no hay mucha vuelta que darle a esa cuestión. Ahora, el tejido óseo puede estar organizado de distintas formas. Como estamos viendo en esta imagen, en las extremidades de los huesos largos, no ocurre exactamente lo mismo en los huesos cortos o en los huesos planos, como puede ser la escápula. Bueno, pero acá, como estamos viendo una imagen de un hueso largo, lo voy a explicar sobre esta imagen. Fíjense que en las extremidades, ¿sí? En las extremidades, acá está como cortadito el hueso, se le ha sacado una parte y se ve internamente cómo está organizado. Ahí en las extremidades se ve un hueso que parece como una esponja. El Sí. hueso está organizado de esa manera. Se llama hueso esponjoso. ¿Sí? Parece una esponja. Uno lo mira por dentro, lo corta el hueso, lo mira por dentro y se ve ese tipo de organización. Es decir, el hueso está organizado de esa manera, formando lo que se denomina hueso trabecular o hueso esponjoso. Además de ese tipo de tejido óseo, que es el hueso esponjoso, además hay hueso compacto. ¿Qué es el hueso compacto? Es tejido óseo, pero que está organizado de otra forma. En vez de tener todos agujeritos, como estamos viendo ahora, en esta parte del hueso esponjoso, es como si fuese una cáscara, una corteza, por eso se llama hueso compacto. Ustedes lo van a ver y es como una cáscara bien, como dice la palabra, bien compacta. Tengo una imagen acá, miren. Ahí tienen el tejido óseo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sería la diáfisis, Sí, profe? profe. Sí, es En la 10, como todo claro. una Sí, sí, esponja. profe. Claro, ven, ahí tienen los dos tipos de tejido óseo. ¿Sí? El hueso compacto, más allá que esté en inglés, ahí dice hueso Profe, eso no es el... compacto, Claro, sí. y ahí arriba dice hueso Una esponjoso. pregunta, profe. ¿Esos no son... No escuché la pregunta. Hola, hola. ¿Eso vendrían a ser los poros, como le dicen? Hola, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Poros? En Me el estaba... lenguaje vulgar, ¿no? Le saben decir poros, ¿puede ser? No sé, la verdad. ¿O nada que ver? Me parece que no. Eh, digamos, tiene un aspecto, el hueso esponjoso tiene un aspecto muy similar a lo que sería una esponja. De ahí el nombre, ¿no? Es decir, el tejido óseo, las células que forman el tejido óseo, se acomodan de determinada manera para formar todas como pequeñas láminas, ¿sí? Que dejan espacios, ¿sí? Como pequeños huecos, ¿no? Si ahí se alcanzan a ver perfectamente cada uno de esos huequitos que hay ahí. Eso después, en el hueso real, en el animal, lo mismo pasa en nosotros, eso está todo relleno por médula ósea también. No es que está vacío cada uno de estos huequitos que tienen acá, eso está también todo lleno de médula ósea, ¿sí? Está todo lleno de médula ósea. Profe, Acá una esto es pregunta. una imagen, sí, Bueno, entonces el hueso esponjoso se encontraría por la epífisis y el hueso compacto estaría como en la corteza de la diáfisis. claro, exactamente. Digamos, el hueso, si utilizamos como modelo un hueso largo, como puede ser el húmero, que es el hueso del brazo, hay un montón de otros huesos largos, ¿no? Pero
para que sea algo más gráfico. Si utilizamos como modelo un hueso largo, en las epífisis de los huesos largos hay un predominio de hueso esponjoso. Y el hueso compacto predomina en la diáfisis, que sería como el cuerpo del hueso, como la parte central del hueso, ¿no? Como en el centro del hueso. ¿Está bien? Ahora, fíjense, ahí lo tenemos también en un hueso. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, Sí, profe. lo que pasa es que yo no puedo marcar, me encantaría marcar porque me gusta dibujar a mí, tengo esa cuestión que me gusta rayar y pintar y dibujar, pero no lo puedo hacer porque no sé, no lo puedo hacer. Bueno, pero fíjense lo que dice acá, la sustancia esponjosa o hueso esponjoso, que es lo mismo, ¿no? Bien, por el aspecto que tiene, similar a una esponja, ¿sí? Pues de ahí viene un poco el nombre. Fíjense que está ubicada en las extremidades de los huesos largos, en las epífisis de los huesos largos. También está en el interior de los huesos cortos. Ojo, los huesos cortos tienen hueso de tipo, tienen tejido esponjoso y también tienen hueso compacto, tienen tejido compacto. ¿Sí? Los huesos cortos, por ejemplo, los huesos que están en el carpo, los que forman la muñeca, para que todo el mundo entienda dónde estamos hablando. Los huesos cortos son aquellos huesos donde no predomina ninguna dimensión sobre otra, ni el largo, ni el espesor, ni el ancho. Los huesos cortos tienen también los dos tipos de tejido. Tienen tejido esponjoso y tienen tejido compacto. Los huesos planos también tienen estos dos tipos de tejido óseo. Acá estamos viendo esta imagen que está con la letra C. Eso es la escápula cortada. ¿Sí? Es un hueso plano. La escápula es un hueso plano. Y acá está cortada una partecita de la escápula y se nota claramente que tiene todo como una corteza, como una cáscara gruesa de tejido óseo compacto, pero adentro hay hueso esponjoso. Y Puede ser que en los huesos irregulares también, todo profe. ese, ¿eh? Puede ser que en los ¿Cómo huesos dice? irregulares también haya sustancia También, esponjosa. los huesos irregulares, que son las vértebras, se llaman irregulares porque tienen puntas que sobresalen para todos lados, por eso están dentro de esa categoría, se llaman huesos irregulares, ¿sí? También tienen de los dos tipos de tejido. Todos los huesos, ¿sí? Los largos, los cortos, los aplanados, como una costilla. ¿Alguna vez comieron asado de costilla? Seguramente, salvo que haya algún vegetariano, algún vegano que no haya Sí, comido, pero no profe. importa. Bueno, ¿qué pasa en el hueso de la costilla? Están, sí, así, todo. Tiene Por como una dentro tiene corteza, poroso, o sea, tiene así, como esponjoso. Sí, y sí, sí, tiene se le una dice porosidad. corteza de tejido compacto, adentro tiene tejido esponjoso que está todo ocupado por médula ósea. No tiene cavidad medular, Igual que la no hay un esqueleto. espacio ahí adentro. Hay todo un relleno de tejido esponjoso donde todo ese tejido esponjoso está ocupado por médula ósea. Profe, O sea, No en sería como en el definitiva, caso del caracú, profe, ¿o no? claro, el caracú es un hueso, generalmente el caracú, el que se usa para hacer, ¿no es cierto?, el famoso puchero o sobuco, no sé cómo quieren Puchero. llamarle. Bueno, exactamente. Eso generalmente se saca de los huesos largos. Se sacan, son cortes carniceros que se sacan del brazo, del antebrazo, de la pierna, y cortes de relativo poco valor económico. Pero ustedes van a ver el hueso que tiene una cáscara, una corteza de hueso compacto, van a ver que adentro también hay parte de tejido esponjoso, tal vez no mucho, dependiendo dónde esté hecho el corte, ¿no? Dependiendo dónde esté el corte que hace el carnicero. Mientras más cerquita de las epífisis, más hueso esponjoso va a tener. Si lo hace justo en el medio del hueso, va a tener poco tejido esponjoso, va a tener una gran cavidad medular. Y ahí adentro van a encontrar, ¿no es cierto?, la médula ósea, que en muchos casos esa médula ósea ya no es funcional. Por eso la van a encontrar como de color amarillo.
es casi todo grasa. En un momento de la vida, la médula ósea de determinados lugares del cuerpo, de determinados lugares del esqueleto, esa médula que está ahí adentro, ya no cumple más función. Por lo tanto, se empieza a transformar en tejido graso. Y es el famoso caraculo que queda ahí adentro. Es básicamente todo grasa. Lo que uno se come es grasa. Ahora, hay otros lugares donde la médula ósea sigue funcionando. Y eso se llama médula ósea roja. No es amarilla, porque sigue funcionando y sigue produciendo células que se van a ir a destinar a la sangre, que van a ir a parar la sangre, entre ellos los glóbulos rojos. ¿Sí? O sea, Profe, una el pregunta. famoso caracú, el caracú es médula ósea, pero es médula ósea que ya no funciona más. Es médula ósea que se denomina médula ósea amarilla, porque es grasa, básicamente. Profe, una pregunta. ¿Y todo ese tejido adiposo se formaría solamente en los huesos largos o también en los otros huesos como los cortos o los aplanados? Bueno, es una buena pregunta. Generalmente los que primero ocurre ese cambio, ¿no es cierto?, de médula ósea roja a médula ósea amarilla, es principalmente en los huesos largos. ¿Sí? En los huesos largos. En los huesos planos, como también en la columna vertebral, que son huesos irregulares, y en algunos huesos cortos, esa médula ósea permanece funcional a lo largo de toda la vida del individuo. Si no ocurriera así, imagínense que ustedes llegan a determinado momento de la vida donde la médula ósea se ha transformado en grasa, no tendríamos más posibilidad de reemplazar las células de la sangre. Lo mismo le pasa al animal, ¿sí? Lo mismo le pasa al animal. Las células de la sangre se van reemplazando a medida que se van envejeciendo, a medida que se van perdiendo, ¿no es cierto? A medida que se van poniendo viejitas, se van reemplazando por células nuevas. Bueno, hay lugares del cuerpo donde esa médula ósea se mantiene activa durante toda la vida. Gracias a Dios, ¿no? Si no, estaríamos bastante complicados. Pero los primeros que pierden funcionalidad es la médula ósea que está dentro de los huesos largos, ¿sí? La que está dentro del húmero, en el fémur, en el radio, en el cúbito, en los huesos de la pierna. Bueno, en esos huesos largos donde primero empiezan a aparecer estas cuestiones de pérdida de funcionalidad de la médula ósea. ¿Está bien? Bueno, esto lo van a ver también, imagínense, en cirugía. ¿En cirugía? ¿Por qué? Porque en cirugía ustedes el día de mañana van a necesitar solucionar fracturas. ¿Sí? Los huesos se fracturan, no se quiebran, como dicen comúnmente, ¿no? Esa palabra la tratamos de usar poco. No es que se quiebran los huesos, se fractura. Entonces, cuando se fracturan los huesos, en algunas circunstancias ustedes van a poder resolver esas fracturas utilizando tornillos. Tornillos de cirugía, no cualquier tornillo. No es que van a ir a la ferretería y decir, dame 50 pesos de tornillo que tengo que hacer una cirugía. Son tornillos especiales, tornillos de acero inoxidable, ¿sí? Que se pueden utilizar en cirugía. Entonces, esos tornillos también están diseñados para utilizarse en la sustancia esponjosa o en el tejido esponjoso o en el tejido compacto, ¿sí? Hay huesos que están, perdón, hay tornillos que son para hueso compacto y hay huesos que son para tejido esponjoso. No son exactamente iguales, ¿sí? De ahí fíjense la importancia que tiene de al menos conocer estas cuestiones. Hasta en cirugía van a necesitar conocer estas cuestiones vinculadas al tejido óseo. Acá estamos viendo una imagen. Ahí que dice en la foto derecha, que está todo relleno. ¿Qué es eso que dice distal? Ya sé que está abajo, pero ¿qué es growth plate? Growth plate, bien. Esto, si esa es la desventaja de por ahí utilizar imágenes de los libros nuevos que están en inglés y todavía no están traducidos, que a mí por ahí me da un poco de fiaca hacer la traducción. Eso lo vamos a ver de acá algunas clases, cuando ya al menos conozcamos un poco más del diseño del esqueleto, nos vamos a meter en la parte de las articulaciones. Pero nos vamos a ir anticipando un poquito. Los huesos largos, como estamos viendo acá, estas dos imágenes son cortes, ¿sí?,
cortes sagitales, esos son los cortes que se han hecho, por ahí, de ahí también la importancia de empezar a conocer estos términos, ¿no es cierto?, que seguramente vieron con el profe Varela, que no son fáciles de entender en la virtualidad, cómo se hacen los cortes anatómicos y demás, pero estos son cortes hechos, ¿no es cierto?, denominados cortes sagitales. Estamos viendo la tibia, ¿sí?, un hueso de la pierna, que también la vamos a estar estudiando. Fíjense que acá, en la imagen de la derecha, que ustedes están viendo en la pantalla, es como un corte de un hueso más fresco, y este que tienen a la izquierda es un hueso como más seco, ¿sí? Como que hay cosas que no están, le faltan, ¿no? Bueno, un hueso como los que veríamos básicamente en la sala de práctico. Y está buena esa pregunta que han hecho recién. Eso que dice distal growth plate, eso significa placa de crecimiento distal. Lo mismo hay una placa de crecimiento proximal. Si se fijan más arriba, hay una placa de crecimiento proximal. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Y para qué sirve? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué puede servir eso que está marcado ahí con una línea blanca, irregular? Sería como el cartílago de crecimiento en nosotros. La parte del hueso que Es el crecimiento del hueso. Habla Es de lo que uno. puede seguir creciendo el hueso. O sea, a medida que va creciendo. Bien. Eso es lo que está marcando ahí. Cuando el animal, lo mismo nos pasa a nosotros, en determinado momento de nuestra vida, y a lo mejor a ustedes todavía les está ocurriendo en muchas partes de su esqueleto, no a mí, que ya estoy bastante viejo, pero cuando uno está en determinado momento de la vida, los huesos van creciendo. Crecen en largo y crecen en diámetro y también crecen en ancho, dependiendo del tipo de hueso que estemos estudiando. Como en este caso es un hueso largo, ¿sí? Es un hueso largo, entre las epífisis y la diáfisis del hueso, es decir, entre los extremos del hueso y el cuerpo del hueso, hay intercalada una estructura cartilaginosa que se denomina de distintas formas. Se llama placa de crecimiento, se puede llamar también cartílago de crecimiento, se puede denominar fisis, que es otro de los nombres que se utiliza. En definitiva, todo ese tejido que está metido ahí, que acá en la imagen de la izquierda ya no se ve, por eso se alcanza a ver como una especie de ranura, se ve como un espacio ahí, porque ese tejido se ha perdido, se descompuso, ¿no es cierto?, porque es cartílago, se pudre, se sale, se pierde, pero eso en el animal, lo mismo nos pasa a nosotros, eso permite que el hueso vaya creciendo en longitud. A medida que ese cartílago va depositando hueso nuevo, porque se va transformando en definitiva ese cartílago, que es un cartílago muy particular, que después lo van a estudiar al microscopio. ¿Sí? El año que viene van a estudiar cómo es al microscopio ese cartílago que está justamente ahí. Van a ver cómo se van transformando las células que forman ese cartílago, se van transformando desde células cartilaginosas, se van modificando y se forman células óseas. Se van transformando. Entonces, a medida que se va transformando, van aportando hueso nuevo. Y eso permite que los huesos largos vayan creciendo en longitud. Por eso es que cuando uno nace, tiene determinada altura, y después llega un momento que termina ese crecimiento, ¿no? Ustedes seguramente, muchos de ustedes, sobre todo los varones, que por ahí tardan un poco más en finalizar el crecimiento, tal vez tengan en muchos de sus huesos largos estas placas o cartílagos de crecimiento, ¿sí? Porque todavía están creciendo. Tienen 17, 18, 19 años. Bueno, en los animales también existe esto. Esto permite que el animal vaya adquiriendo altura, vaya creciendo y vaya tomando altura. Se llaman placas o cartílagos de crecimiento, ¿sí? Eso es una zona delicada, es una zona débil, ¿sí? Que también la van a poder ver
si ustedes sacan una radiografía de un animal en crecimiento, van a ver una línea entre las epífisis, una línea negra, entre la epífisis y la diáfisis. No se asusten, eso es normal, ¿sí? Es normal porque el cartílago no lo van a alcanzar a ver en la radiografía, pero eso está activo durante el crecimiento. Llega un momento donde eso después se termina de osificar, se pierde ese tejido, desaparece y queda todo unido. Las epífisis con la diáfisis. Y listo, ya no puede crecer más ese individuo. Ahí llegó el crecimiento, ¿sí? Bueno. Profe, ¿qué es todo como sustancia compacta? ¿Cómo? Una vez que termine de crecer, ¿queda como sustancia compacta una vez que deja de crecer? Queda una unión ahí, muy sólida, de tejido compacto y también parte de tejido esponjoso, ¿sí? Pero sí, queda principalmente como una línea más bien de tejido compacto, ¿sí? O sea, iría desapareciendo poco a poco esa línea, ¿no? Claro, sí, exactamente, va desapareciendo poco a poco. Cuando uno ingresa en la pubertad, lo mismo le pasa a los animales, cuando empiezan a haber un montón de hormonas que empiezan a circular, ¿no es cierto?, que son necesarias para un montón de mecanismos fisiológicos, esa placa de crecimiento se empieza a osificar cada vez más rápido, hasta que llega un momento que se osifica completamente, desaparece, ¿sí? Y ahí ya no hay más posibilidad de crecimiento. Bueno, no sé cómo habrán hecho, que siempre se me viene a la cabeza, cómo habrán hecho con este destacado futbolista que tenemos, que nos representa a nivel mundial, con Messi, que tenía problemas con las placas de crecimiento y demás, que le empezaron a dar hormonas y qué sé yo, porque era bastante petizo, pero se ve que hicieron algunas modificaciones ahí, permitieron que se le acomode un poco el esqueleto, la altura y demás, para hacer lo que es hoy en día, ¿no? Pero bueno, esa placa de crecimiento... Profe, una cosita más. Eso de bone marrow, no sé qué era, como hueso marrón, algo así. No, eso es la médula ósea. Bone marrow la médula ósea. Bone es de hueso. Claro, ahí está la médula ósea dentro de la cavidad medular. También la médula ósea está dentro del hueso esponjoso. ¿Sí? ¿Por qué los huesos largos? A ver, si nos ponemos de acuerdo, ya te respondo ahí la pregunta. ¿Por qué los huesos, los huesos largos principalmente, en las epífisis, predomina el hueso esponjoso y en la diáfisis predomina el hueso compacto? ¿Para proteger la médula ósea? En parte sí, pero tiene otras cuestiones. En los extremos, los huesos largos son los lugares donde va a establecer contacto con otros y va a formar articulaciones. Son lugares que están preparados para recibir compresiones, ¿sí? Compresiones que tienden como a aplastar el hueso. Entonces, ese diseño de tener mucho hueso esponjoso en los extremos de los huesos largos le permite resistir esas fuerzas de compresión. Por eso es que están diseñados de esa manera. El cuerpo del hueso tiene un gran predominio de hueso compacto, ¿sí? Tiene como una cáscara, una corteza de hueso compacto. Eso le da mayor resistencia para que el hueso no se doble sobre sí mismo, no sea flexible, ¿sí? Imagínense, yo siempre doy más o menos el mismo ejemplo, si ustedes agarran, a lo mejor, el cañito de una lapicera de plástico, que adentro tiene una cavidad, y a lo mejor les va a costar romperla. Ahora, si ustedes agarran una estructura que tenga el mismo diámetro que una virome, pero que es completamente compacta, todo adentro está relleno, no tiene cavidad, y a lo mejor la agarran así y la rompen sin problema, como por ejemplo un lápiz. Un lápiz no tiene una cavidad adentro, una lapicera sí. ¿Cuesta más romper una lapicera que un lápiz? Y generalmente sí. ¿Por qué? Porque tiene una cavidad en su interior. Entonces eso le permite ser menos flexible, tener más resistencia a esa flexión. Por eso es que los huesos largos están diseñados de esa manera. Todo tiene un porqué. Todo tiene que ver con la parte física, con la parte biomecánica, que lógicamente
se hace bastante complejo de explicar en estas circunstancias, ¿no? Bueno, ¿qué pregunta iban a hacer? Yo, profe, quería saber Sí. qué puede ocurrir si podía, ¿no? Si se puede generar una fractura en el cartílago de crecimiento. Sí, y eso pasa con mucha frecuencia. Esas se llaman, son fracturas que ya las van a estudiar, son fracturas complicadas, ¿no? Que tienen toda una nomenclatura, que tienen un lenguaje, se llaman fracturas de tipo Salter-Harris. Ya con el nombre ya los saqué medio, pero tienen, algunos casos tienen, son con resolución quirúrgica, digamos, hay que hacer cirugías, en muchos casos son complejas y en muchos casos pueden generar trastornos en el crecimiento, pueden generar desviaciones en los miembros, que quede un miembro más corto que el otro, que quede alguna malformación, ¿sí? Porque es una zona débil que une las epífisis con la diáfisis del hueso. ¿Está bien? Algo que por ahí es más o menos simple de entender, ¿por qué no es recomendable que un niño, por ejemplo, vaya a un gimnasio a hacer pesas? Y porque su esqueleto todavía no está preparado para recibir un montón de fuerzas. ¿Sí? Lo mismo pasaría si ustedes agarran un caballo muy joven, un potrillo de corta edad, y quieren que empiece a empiece a correr, o empiece a saltar, y el caballo todavía no terminó de madurar su esqueleto, todavía no se osificó lo suficiente un montón de estos lugares. Y bueno, son lugares que están todavía en crecimiento, son lugares débiles y son lugares donde se pueden lesionar. ¿Sí? Después cada uno toma la decisión que quiere. La parte más probable que se pueda fracturar, si por ejemplo mandás a un chico de corta edad al gimnasio a hacer pesas, la parte más probable que se pueda fracturar es la placa de crecimiento, ¿no? Probablemente, sí. Sí, porque es cartílago, a diferencia del resto que es hueso. ¿Me explico? El resto es hueso, esa parte es cartílago. Entonces, tiene una resistencia diferente y todavía no está preparada para resistir un montón de fuerzas. Sí, un chico puede correr, puede salir a jugar, puede ir a jugar a pelota, puede hacer un montón de cosas. Ahora, el tema de hacer pesas, de someter ese esqueleto en crecimiento a determinadas fuerzas, tiene sus riesgos, ¿no es cierto? Lógicamente que también jugando a la pelota, haciendo algún deporte, puede llegar a lesionarse estas placas de crecimiento. Pero, digamos, por eso hay que tener en cuenta que... No, se me rompió todo. Hay que tener en cuenta de que son lugares que todavía no están del todo preparados para recibir un montón de fuerzas de compresión. ¿Está bien? Bueno, se me rompió el mouse, no puedo... Profe. Se me cayó. Sí. Profe, yo le iba a preguntar algo en relación a la parte del crecimiento que hace, ¿qué pasa si un animal crece de más? O sea, ¿qué estaría pasando dentro del cuerpo si crecen de más o una persona, por ejemplo, que también tiene gigantismo? O sea, ¿qué es lo que pasa dentro del hueso que no para de crecer? Sí, pero ahí intervienen, digamos, alteraciones principalmente de tipo hormonales, ¿sí? Donde hay un estímulo permanente de determinadas hormonas, la que se llama la hormona del crecimiento, y eso hace que, bueno, es un trastorno realmente, ¿no es cierto? Es como que no se frena el crecimiento y eso genera también muchas complicaciones a nivel metabólico, también a nivel del soporte de todo su propio cuerpo, del peso y demás. Esas son alteraciones realmente muy poco frecuentes, al menos en los animales, ¿no? No se ven ese tipo de cuestiones tan raras. Puede aparecer, ¿sí? Eso de gigantismo, igual que el enanismo, y todo eso son alteraciones principalmente que tienen que ver con hormonas, ¿sí? Que las van a estudiar el año que viene en fisiología, ¿sí? Todas las cuestiones que intervienen en el metabolismo y en el crecimiento de las distintas partes del cuerpo, ¿está bien? Eso también tiene mucho que ver con las razas, profe.
Porque, por ejemplo, el pony no es lo mismo que un petizo y no es lo mismo que un caballo. Claro, sí, Bueno, sí, ni hablar, exactamente, sí. Sí, eso ya tiene que ver con cuestiones ya determinadas genéticamente también, ¿no? Profe, Bueno, acá tenemos el esqueleto, las divisiones, más o menos lo que estuvimos viendo, ¿sí? El esqueleto axial, cabeza, profe, ¿qué pasa si tronco. un potrillo de 9 meses empieza a tomar anabólico? Y es complicado, ¿no? Porque vos estás metiendo sustancias, ¿no es cierto?, que van a alterar el crecimiento normal, ¿sí? No, no es algo recomendable. Ni ninguna especie, ¿no? Ninguna especie, porque vas a acelerar todo este proceso. Y probablemente empiezan a haber alteraciones, deformaciones en los miembros. Y bueno, Claro, claro. Y no es es todo recomendable un tampoco en problema. animales grandes. ¿Cómo? No es recomendable tampoco en animales grandes. No, digamos, culminó su crecimiento y demás. Generalmente los anabólicos intentan un poco facilitar el desarrollo muscular, digamos. Tienen sus pros y sus como todo, ¿no es cierto? Pero una cosa es que vos le estés empezando a dar anabólicos a un individuo que está en etapa de crecimiento y otra cosa es que se la des a otro individuo que ya culminó el crecimiento, ¿no? Donde ya fisiológicamente ya está un poquito mejor preparado ese cuerpo para poder recibir esas sustancias, esos anabólicos, esos fármacos que uno le puede llegar a administrar. Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Si lo haces Claro, y el bien, no tendría testosterona por qué tampoco se le perjudicar al recomienda que caballo. se le dé, ¿no? ¿Cómo? Si a un potrillo no se le